Hola con todos, el tema de este video es estatus epiléptico convulsivo en el paciente pediátrico. Es importante tener en cuenta la definición de estatus epiléptico convulsivo generalizado de acuerdo a la ILAE 2015, la cual define dos tiempos específicos. Tenemos el tiempo uno, que es más de 5 minutos, que es de suma importancia terapéutica, puesto que a partir de estos 5 minutos es cuando nosotros comenzamos con el tratamiento del estatus epiléptico. Entonces, el tiempo uno se considera como una condición resultante del fallo de los mecanismos responsables de la finalización de las crisis epilépticas o de la activación de mecanismos que dan lugar a crisis epilépticas anormalmente prolongadas. Eso en cuanto al tiempo uno. El tiempo 2 o más de 30 minutos, que en nuestro caso en la parte terapéutica consideramos como estatus epiléptico refractario de haberse ya iniciado el tratamiento. Entonces, el tiempo 2 consiste en una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, incluyendo muerte neuronal, daño neuronal y alteración de las redes neuronales, dependiendo del tipo y duración de las convulsiones. Entonces, considerando estos aspectos fisiopatológicos, van a darse cuenta posteriormente en el manejo de cuán importante es todas las medidas, todos los medicamentos que se administran a partir de estos 30 minutos, puesto que es sumamente, es fundamental el parar las convulsiones para evitar estas complicaciones. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, el estatus epiléptico se debe a la alteración de dos procesos. Tenemos a la falla de mecanismos normales que limitan la diseminación y recurrencia de las convulsiones aisladas a través de dos vías. Primero está la vía inhibitoria, donde va a haber una disminución de la actividad del GABA y disminución del bloqueo del magnesio en los canales de sodio, lo cual va a, por un lado, en el caso de GABA, evitar que haya una hiperpolarización de la membrana mediada por cloro, y en el caso de la falta de la inhibición por magnesio, va a haber un incremento en la entrada de sodio por los respectivos canales. Eso por el lado inhibitorio. Por la parte excitatoria va a haber una mayor actividad de glutamato principalmente, de aspartato y de acetilcolina. Esto va a resultar posteriormente de prolongarse más de 30 minutos, o como es el tiempo 2 de acuerdo a la ILAE 2015, va a resultar en muerte neuronal y en alteraciones en la conectividad neuronal. Y es importante mencionar que esta pérdida neuronal se va a deber a cuatro aspectos, a cuatro factores fundamentales. Está primero que la despolarización en exceso va a generar un ingreso anormalmente alto de calcio a través de los receptores NMDA, y sabemos que el calcio, una vez que está en el interior de la célula, puede activar a proteínas relacionadas a la apoptosis. También el estatus epiléptico puede asociarse a una alteración en la mecánica ventilatoria, lo cual puede resultar en hipoxia. Además, la liberación excesiva de aminoácidos excitatorios va a conducir a lo que se conoce como excitotoxicidad, que de igual manera resulta en muerte neuronal. Y por otro lado, tenemos a que la actividad epiléptica prolongada va a asociarse a producción de proteínas proapoptóticas. El estatus epiléptico se va a clasificar en estatus epiléptico focal sin alteración de la conciencia, en estatus epiléptico de ausencia, y también en estatus epiléptico focal con alteración de la conciencia o estatus epiléptico no convulsivo, y el estatus epiléptico convulsivo generalizado, que es en el cual me voy a centrar en la parte del manejo, y el cual puede ser tónico-clónico, tónico y clónico. Es importante aquí mencionar a las convulsiones no epilépticas o a las psicogénicas también conocidas, las cuales en algunos casos es difícil diferenciarlas de un estatus epiléptico real, y en ocasiones estos pacientes llegan a recibir medicamentos anticonvulsivantes, llegan a recibir benzodiazepinas innecesariamente. Entonces es importante conocer algunos aspectos de la clínica para poder diferenciar ambos tipos
de condiciones. Por ejemplo, en las convulsiones no epilépticas vamos a tener que los pacientes suelen cerrar los ojos, pueden responder al dolor, pueden de igual manera bueno, aquí evidentemente una vez que se le coloca el electroencefalograma, este va a revelar, no va a revelar actividad epiléptica. Además, no va a estar alterada la mecánica ventilatoria y estos son algunos aspectos de importancia a considerar en cuanto a cómo diferenciar ambas condiciones para no tratar innecesariamente a estas últimas, a las convulsiones no epilépticas. Bien, en cuanto a epidemiología, el pico de incidencia del estatus epiléptico se produce durante el primer año de vida. El 60% de los pacientes previamente sanos son previamente sanos antes del primer episodio de estatus epiléptico. Tiene una incidencia de 17 a 23 casos por 100.000 personas al año. El estatus epiléptico ocurre como primera convulsión en el 12% de los niños con epilepsia, es decir, que van a debutar con un estatus epiléptico. Y del 10 al 20% de los niños con epilepsia tendrán al menos un episodio de estatus epiléptico. En cuanto a factores de riesgo para estatus epiléptico, tenemos a las anomalías focales del electroencefalograma de fondo, crisis focales con generalización secundaria, aparición de estado epiléptico como primera crisis epiléptica, historia previa de estatus epiléptico, epilepsia de etiología sintomática, epilepsia de inicio temprano, es decir, antes de un año, y síndromes genéticos como el síndrome de Dravet, la epilepsia generalizada con convulsiones febriles plus y el síndrome de Angelman. En cuanto a etiología, tenemos tres etiologías principales, aunque eh, una no está tan bien definida. Tenemos primero epilepsia como una etiología de importancia, después tenemos a la epilepsia a convulsiones sintomáticas que pueden ser causadas por infecciones del sistema nervioso central, a injurias hipóxicas isquémicas agudas, enfermedades metabólicas que están asociadas, por ejemplo, a hipoglicemia, enfermedades genéticas del metabolismo, alteraciones electrolíticas, trauma cráneoencefálico, intoxicación y envenenamiento y encefalitis autoinmune. Después tenemos un nuevo ente a nivel de lo que es el estatus epiléptico, el cual se conoce como NORS. Este es estatus epiléptico refractario de inicio reciente, en el cual no se encuentra una etiología. Son pacientes que no han sido diagnosticados previamente epilepsia y que durante la evaluación de su estatus no se encuentra ninguna de estas causas. Se podría decir que es idiopático, pero se piensa que en algunos casos que puede tratarse de problemas de algún trastorno autoinmunitario o inflamatorio. En cuanto a complicaciones sistémicas del estatus epiléptico, tenemos a la hipoxemia, la cual se va a deber a ventilación inadecuada, al incremento del consumo de oxígeno, tanto a nivel cerebral como a nivel muscular, a secreciones, debido a secreciones, al aumento de secreciones traqueobronquiales y a posible aspiración. También alteraciones metabólicas como acidosis láctica, acidosis respiratoria e hipoglicemia. Alteraciones hemodinámicas, como por ejemplo incremento inicial de la presión arterial, seguida de disminución de la presión arterial. Puede primero presentarse como una hipertensión y después, a medida que progresa el estatus, se da una hipotensión, una disminución de la presión arterial. También va a haber incremento de la frecuencia cardíaca. eh, Incremento de la presión venosa central, y esto va a ser inicialmente debido a la liberación excesiva de catecolaminas. Posteriormente, como menciono, se va a producir hipotensión e incluso puede haber disfunción miocárdica, y esto se va a deber a estas complicaciones previamente mencionadas que van a resultar en alteración en la función miocárdica. También puede haber un incremento de la presión intracraneal debido a la disminución del pH, al incremento del CO2, a la hipoxemia y al edema resultante de las convulsiones. Algunos hallazgos adicionales que vamos a tener en cuanto a la clínica y al laboratorio. Tenemos leucocitosis,
pleocitosis a nivel de, o sea, es decir, incremento de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, hipertermia, hipercalemia, mioglobinuria, elevación de CPK y lesión renal aguda. Y estas van a ir de la mano debido a la actividad muscular excesiva, la cual puede resultar en rabdomiolisis. Y esta es la causa de todas estas alteraciones. Ya, en cuanto a morbilidad, importante mencionar que el estatus epiléptico se asocia a secuelas neurológicas como déficits neurológicos focales, discapacidad intelectual, trastornos del comportamiento y se asocia a epilepsia crónica. Importante mencionar que varias de estas secuelas están asociadas a un estatus epiléptico refractario, es decir, mientras más se prolonga el estatus, mayor será el riesgo de desarrollar estas complicaciones. Aunque también es importante mencionar que principalmente estas secuelas van a ser debidas a la etiología de base, por ejemplo, a una infección, a un traumatismo. Importante mencionar que la mortalidad durante la hospitalización en países de altos ingresos llega a ser del 2,7 al 5,2 por ciento, y el principal predictor de la mortalidad es como tal la etiología de base que condujo, perdón, al estatus epiléptico. Ahora bien, vamos al manejo del estatus epiléptico convulsivo en el paciente pediátrico. Importante mencionar que el manejo inicial va a ser en emergencias, pero si es que no logra controlarse adecuadamente, especialmente cuando ya pasa un estatus epiléptico refractario, el manejo se realizará en la UCI pediátrica. Bien, aquí importante mencionar un aspecto, y es que lo que les voy a decir a continuación en cuanto a la historia clínica, en cuanto a la examinación del paciente y en cuanto al manejo terapéutico, todo se va a realizar al mismo tiempo, todo se va a realizar de manera paralela. Bien, entonces en cuanto a información relevante que vamos a tomar de los paramédicos, de los padres, de los cuidadores de los niños, del niño que viene con el estatus, va a ser si es que el paciente recibió benzodiazepina en el ámbito prehospitalario u otra medicación anticonvulsivante, si es que el paciente tiene historia de epilepsia, si hay factores de riesgo precipitantes previos a la convulsión como fiebre, fármacos, traumatismo, si es que ha habido algún cambio en la medicación habitual del paciente, especialmente si es que son pacientes con una epilepsia de base que han estado recibiendo anticonvulsivantes ya de manera crónica, ver si es que ha habido algún cambio en la dosis, si es que se ha introducido un nuevo medicamento que pueda potencialmente tener interacciones con los anticonvulsivantes, historia previa de estatus y cómo fue el manejo de los episodios previos de estatus epiléptico, diagnósticos activos asociados a estatus epiléptico como hipoglicemia, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que bueno, reciben insulina, condiciones asociadas a hiponatremia y condiciones asociadas a hipocalcemia, y de igual manera alergias a medicamentos. En cuanto a la examinación, siempre nos vamos a regir por el ABCD, vamos a seguir este orden, ver la permeabilidad de la vía aérea, si es que hay respiración espontánea para, en este caso, determinar si es necesaria una intubación, signos de trauma craneal, signos de sepsis o meningitis y características de la convulsión. En cuanto al soporte inmediato, se va a realizar de manera simultánea o sea, el mantener la vía aérea permeable en caso de que el paciente no pueda hacerlo por su cuenta, pues puede requerirse de un tubo orotraqueal, de asistencia ventilatoria, incluso de intubación y ventilación mecánica. Y vamos a identificar y tratar hipoglicemia si es que está presente, vamos a detener la actividad convulsiva y vamos al mismo tiempo a identificar la etiología de base en caso de tratarse de una convulsión sintomática. En cuanto al monitoreo, vamos a monitorear de manera continua, es decir, vamos a colocar un monitor cardíaco para ver la frecuencia cardíaca, el ritmo, la respiración, la oximetría de pulso. Vamos a monitorear frecuentemente la presión arterial y la temperatura. Es importante mencionar aquí que las mioclonías pueden interferir con la interpretación del monitor, por lo tanto no nos vamos a guiar únicamente con lo que nos dice el monitor, sino que también vamos a vigilar clínicamente al paciente su pulso, respiración y color de manera frecuente.
En cuanto a la vía aérea y a la respiración del paciente, es prioridad siempre mantener la vía aérea permeable a través sea de posicionamiento, es decir, en posición de olfateo, si es necesario realizar tracción mandibular, colocar 100% de oxígeno. Puede ser importante la capnografía para ver qué tan adecuada es la ventilación. En cuanto a ventilación, puede requerirse ventilación con bolsa, máscara, si es que el paciente presenta apnea o hipoxemia, al menos inicialmente, hasta que o bien se pare las convulsiones o si es que las convulsiones siguen en curso y el paciente no logra eh, mantener una adecuada ventilación, pues ya cambiar de ventilación, o sea, con bolsa máscara a un tubo endotraqueal. Y también importante succión de secreciones. En cuanto a indicaciones del tubo endotraqueal, va a ser una vía aérea inestable, que el paciente esté apneico, que no hay una ventilación adecuada, que el paciente esté hipoxémico y que el estatus se prolongue por más de 30 minutos, porque en este punto ya a nivel del manejo de las convulsiones, pues ya se va a básicamente anestesiar al paciente y requiere sí o sí intubación. En cuanto a anestesia y a agentes anestésicos y paralizantes, vamos a considerar propofol o midazolam. El midazolam es la opción preferida realmente a partir de los 30 minutos debido a sus propiedades antiepilépticas. Y digamos, es que el paciente ya requiere previamente, o sea, la administración de cualquiera de estos dos para la intubación, pues como digo, se va a preferir el midazolam. Si se va a utilizar parálisis de manera sostenida, es importante colocar un electroencefalograma de manera continua. Vamos a monitorear, o sea, con el electroencefalograma, si es que hay o no actividad epiléptica en curso, ya que si el paciente va a estar paralizado, pues clínicamente no vamos a poder verlo fácilmente, sino que aquí ya requerimos de ver la actividad eléctrica como tal del cerebro. En cuanto a circulación, vamos a establecer un acceso vascular lo antes posible. Si las convulsiones no ceden con un solo anticonvulsivante, pues vamos a establecer dos vías periféricas. Si no se consigue la vía intravenosa, pues vamos a optar por la vía intraósea y estos son algunos de los puntos más utilizados en el paciente pediátrico, especialmente por debajo de la tuberosidad tibial. En cuanto al soporte hemodinámico, es importante mencionar que el estatus epiléptico como tal no suele asociarse hipotensión, sino que este se va a presentar si es que hay alguna etiología que como tal esté causando la hipotensión, como sepsis, traumatismo, hipoxia. Si es que este es el caso, si es que el paciente desarrolla hipotensión, pues va a ser importante un cristaloide, administrar fluidos, cristaloides isotónicos importante además que, bueno, esto lo voy a mencionar más adelante, que si el paciente ya va a recibir una infusión de anestésicos sedantes, pues aquí es muy probable que desarrolle hipotensión y aquí va a ser importante el manejo con fluidos y con vasopresores. Y por ende es fundamental el manejo en UCI. Eh, Va a requerir, bueno, como mencioné antes, el paciente va a requerir intubación y ventilación mecánica, evidentemente, si es que ya desarrolla hipoxia. Eh, Y bien, eso en cuanto a soporte hemodinámico. Estudios iniciales que vamos a tomar en el paciente, glicemia capilar, puesto que si es que el paciente está hipoglicémico, vamos a tratar inmediatamente, porque probablemente esta sería la causa de base del estatus. Electrolitos séricos y niveles de calcio, niveles de anticonvulsivantes en pacientes que están tomando anticonvulsivantes de manera crónica por epilepsia, un toxicológico de orina y sangre si es que tenemos sospecha de alguna exposición de riesgo, por ejemplo, un paciente adolescente o adulto joven que viene con midriasis, taquicardia, sudoración. Esto nos haría sospechar de ingesta de estimulantes que pueden causar convulsiones y test de embarazo en toda mujer en edad fértil. En cuanto a indicaciones del electroencefalograma, vamos a realizar un electroencefalograma cuando no haya certeza de presencia de estatus, especialmente cuando queremos diferenciarlo de un estatus de convulsiones no epilépticas o convulsiones psicogénicas, las que les mencioné previamente. Eh,
en pacientes con epilepsia conocida que vuelvan al estado basal, pueden no requerir un electroencefalograma, pero por otro lado, si es que es el primer episodio convulsivo, los pacientes sí van a requerir un electroencefalograma después del cese de la actividad epiléptica para ver la actividad eléctrica de fondo y eso poder orientar hacia un diagnóstico de epilepsia. Y también importante, como les mencioné antes, si es que el paciente va a ser paralizado de manera sostenida, el electroencefalograma continuo va a ser fundamental para monitorear la actividad epiléptica y la respuesta a la terapia. Si es que detectamos hipoglicemia, pues el manejo va a ser por vía periférica, vamos a dar dextrosa al 10%, 5 ml por kilogramos, máximo 250 ml. Si es que tenemos vía central, podemos administrar dextrosa al 25%, 2 ml por kilogramo. Importante mencionar que lo máximo que tolera una vía periférica en cuanto a concentración de dextrosa va a ser de 12,5%, ¿ok? Por debajo de eso, seguro administrar por vía periférica, pero por encima de estos valores se requiere una vía central. Ya, el objetivo va a ser mantener la glicemia en 80 a 120 miligramos por decilitro. Vamos a rechequear a los 5 a 10 minutos de haber administrado el bolo y si es que persiste por debajo de 70 vamos a repetir el bolo o podemos iniciar infusión continua con una velocidad de infusión de glucosa de 6 a 10 miligramos por kilogramo por minuto inicialmente. Si es que no contamos con una vía intraósea o intravenosa, vamos a administrar glucagón intramuscular o subcutáneo en pacientes que pesan menos de 20 kilos, 0,5 miligramos. Y si pesan más de 20 kilos, 1 miligramo. En el caso de la hiponatremia, importante mencionar que usualmente las convulsiones se van a producir en el paciente con hiponatremia severa, es decir, menos de 120 mil equivalentes por litro. Pero incluso si es que presentan concentraciones más altas de sodio y presentan convulsiones, esto igual es indicación para tratar la hiponatremia. Aquí se va a administrar un bolo de 3 a 5 mililitros por kilogramo de solución salina del 3% en 15 minutos. Y podemos repetir hasta 3 veces los bolos si es que la clínica persiste o si es que las concentraciones de sodio permanecen por debajo de 125 mil equivalentes por litro. El objetivo aquí con estos bolos va a ser detener las actividades convulsivas e incrementar 4 a 6 mil equivalentes por litro en la primera hora en pacientes sin hiponatremia crónica, importante. De ahí, si es que se trata de un paciente con hiponatremia crónica, aquí el objetivo va a ser aumentar estos 4 a 6 mil equivalentes por litro en 24 horas, ya que de hacerlo más rápido en estos pacientes con hiponatremia crónica hay un mucho mayor riesgo de producir lo que se conoce como desmielinización osmótica. Y se recomienda también no corregir más de 8 miliequivalentes por litro en 24 horas en estos pacientes sin hiponatremia crónica. En cuanto a hipocalcemia, que también es causa de convulsiones, la dosis recomendada va a ser en el caso de que se utilice gluconato de calcio, al 10% vamos a utilizar 0,6 mililitros por kilogramo por vía intravenosa en 5 a 10 minutos. Si es que se utiliza cloruro de calcio al 10% va a ser de 0,2 mililitros por kilogramo en 5 a 10 minutos. En cuanto al control de la temperatura, si es que el paciente viene con fiebre, se sospecha ahí o sea, el alza térmica se debe a fiebre, a un proceso infeccioso de base, aquí nos va a ser útil el paracetamol, 10 a 20 miligramos por kilogramo. Pero también es fundamental saber que la actividad convulsiva como tal, el exceso de la actividad muscular, puede generar hipertermia y esta no va a responder a antipiréticos, ya que no está mediada por prostaglandina, sino por el calor generado por el movimiento muscular. Aquí se puede requerir de medios mecánicos externos como una manta fría y en pacientes que de verdad no ceden, incluso puede considerarse inmersión en agua fría. Aquí es importante monitorear signos de rabdomiólisis como mioglobina, hipercalemia, elevación de la creatina quinasa y también la función renal, creatinina y urea. Si es que hay sospecha de envenenamiento de isoniazida, por ejemplo, un paciente con tuberculosis o un paciente niño
que tiene un familiar con tuberculosis que estaba recibiendo el tratamiento y que ingirió la medicación. En adición a las benzodiazepinas que se dan inicialmente, vamos a administrar piridoxina, que es el antídoto, a 70 miligramos por kilogramo por vía intravenosa o 1 gramo por cada gramo de isoniazida, máximo a 5 gramos, perdón, máximo a una velocidad de 0,5 gramos por minuto. Y vamos a repetir si las convulsiones continúan. Bien, ahora vamos como tal con el tratamiento anticonvulsivante que se va a realizar inicialmente en la emergencia. Ya esto en niños mayores de 4 años. Entonces, recordar que al mismo tiempo se va a realizar la historia clínica y se va a realizar el manejo de soporte. Entonces, la primera dosis que vamos a colocar va a ser de una benzodiazepina. Si a pesar de la primera dosis persiste por más de 5 minutos, una segunda dosis de benzodiazepina. Si es que persiste por más de 5 minutos, es decir, 10 minutos en total, ya vamos a administrar un anticonvulsivante. Y como los anticonvulsivantes no actúan tan rápido como las benzodiazepinas, en este caso puede considerarse dar una tercera dosis de benzodiazepina mientras esperamos que el anticonvulsivante haga efecto. Y si es que persiste por más de 30 minutos el estatus, aquí ya requiere infusión de midazolam o de pentobarbital. Bien, entonces vamos con la primera parte, con las benzodiazepinas. Si es que tenemos un acceso intravenoso o intraóseo, vamos a utilizar de preferencia lorazepam o diazepam. En cuanto al lorazepam, vamos a administrar por vía intravenosa 0,1 miligramos por kilogramo, máximo 4 gramos en 1 minuto y vamos a reevaluar en 10 minutos, como sigue la actividad. El efecto máximo del lorazepam se va a conseguir a los 2 minutos y puede persistir por 4 a 6 horas. En el caso del diazepam, vamos a dar 0,2 miligramos por kilogramo, máximo 10 gramos. Aquí el efecto va a ser más rápido, puede evidenciarse a los 20 segundos y el efecto máximo será a los 3 minutos y la duración del efecto es menor a 20 minutos debido a que tiene una redistribución amplia en el cuerpo. Si es que no se cuenta con ninguno de estos, puede considerarse clonazepam o también midazolam por vía intravenosa o por vía intraósea. Y si es que a los 5 minutos de haber administrado cualquiera de estas persisten las convulsiones, repetimos la dosis de benzodiazepinas. Importante mencionar que para administrar los medicamentos no necesitamos esperar a los resultados del electroencefalograma o a cualquier otro estudio, a glucosa, nada. Si es que el paciente nos llega más de 5 minutos convulsionando, administramos benzodiazepinas y después ya realizamos cualquier cosa. Y así es que el paciente no tiene acceso intravenoso o intraóseo, vamos a considerar las siguientes opciones. Midazolam por vía intranasal a 0,2 miligramos por kilogramo, diazepam por vía rectal a 0,5 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 20 miligramos, midazolam intramuscular a 0,2 miligramos por kilogramo, máximo 10 miligramos, esta es la opción preferida, y midazolam bucal a 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 10 miligramos. Ya es lo mismo, si es que damos la primera dosis, persiste más de 5 minutos, damos una segunda dosis. Si es que después de esta segunda dosis de benzodiazepina ya han pasado 10 minutos y persisten las convulsiones, pues aquí vamos con la segunda línea, que son los anticonvulsivantes. Entonces, si es que tenemos un acceso intravenoso o intraóseo, podemos considerar levetiracetam, fosfenitoína, fenitoína, valproato y fenobarbital. La opción preferida va a ser el levetiracetam a 60 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima, o sea, por dosis, lo máximo que podemos dar son 4.500 miligramos y esto se va a administrar en 10 minutos. Es la opción preferida debido a a la mayor facilidad en su dosificación y administración versus otros medicamentos como la fosfenitoína y la fenitoína. Y en el contexto de trauma, siempre va a ser la opción preferida. Después tenemos la fosfenitoína, que vamos a dar a razón de 20 miligramos equivalentes de fenitoína por kilogramo a una velocidad de 2 miligramos por kilogramo por minuto, con una velocidad máxima de 150 miligramos por minuto. Puede considerarse
hasta 30 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima singular de 1500 miligramos. Si es que las convulsiones persisten a pesar de esta dosis de carga, vamos a administrar 5 a 10 miligramos de fosfenitoína, o sea, de equivalentes de fenitoína, que bueno, es lo mismo básicamente, por kilogramo en 10 minutos después de la dosis de carga. Algunas consideraciones importantes es que en el caso de la fosfenitoína y la fenitoína, si es que las convulsiones son debidas a sustancias como lidocaína, cocaína, anfetaminas o teofilina, estas no van a responder adecuadamente e incluso pueden empeorar después de la administración de estos dos fármacos. Entonces aquí, si es que se sospecha intoxicación por alguna de estas sustancias, se prefiere levetiracetam, fenobarbital o valproato. En cuanto a la fenitoína, si es que vamos a administrarla si es que no se cuenta con fosfenitoína, ya que entre las dos se prefiere la fosfenitoína debido a su mayor tolerabilidad. Esta se va a dar a la misma dosis de la fosfenitoína, pero la velocidad de infusión va a ser de 1 miligramo por kilogramo por minuto. Esta se asocia a mayor riesgo de arritmia, hipotensión, dolor a nivel de infusión, trombosis venosa y síndrome del guante púrpura. Entre otras opciones de manejo, tenemos al valproato, que vamos a dar a razón de 20 a 40 miligramos por kilogramo por dosis en 10 minutos o una dosis inicial de 20 miligramos por kilogramo, seguido de una segunda dosis de igual 20 miligramos por kilogramo si es que las convulsiones persisten por más de 10 minutos. Por último, tenemos al fenobarbital, que daremos una dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de 1000 miligramos a 2 miligramos por kilogramo por minuto. Y podemos ir incrementando en 8 a 10 miligramos por kilogramo cada 30 minutos, de acuerdo a la respuesta del paciente. Vamos a considerar esta opción en pacientes con respuesta pobre a levetiracetam o fosfenitoína en episodios previos. Y importante mencionar que el fenobarbital tiene un alto riesgo de depresión respiratoria, especialmente si es que se combina con benzodiazepinas, puesto que es un barbitúrico. En pacientes sin acceso intravenoso o intraóseo, vamos a considerar fosfenitoína intramuscular, 20 miligramos de equivalentes de fenitoína por kilogramo por dosis y vamos a dar una dosis de 5 miligramos por kilogramo si persiste por más de 10 minutos. Algunas consideraciones importantes. Siempre tenemos que investigar acerca de cómo ha sido la respuesta a tratamientos en episodios previos de estatus epiléptico en el mismo paciente. Si es que se trata de un paciente en tratamiento crónico con anticonvulsivantes, vamos a sospechar de baja adherencia o niveles subterapéuticos que se llega a encontrar hasta en un tercio de pacientes con estatus epiléptico. Qué medicación concomitante está recibiendo para ver si es que hay alguna potencial interacción farmacológica que haya resultado en niveles subterapéuticos. También mencionar aquí que dosis altas de fenitoína, de carbamazepina, de gabapentina, tiagabina y digabatrina pueden causar un estatus convulsivo paradójico, especialmente en pacientes que tienen una epilepsia de tipo mioclónica. Entonces aquí el manejo se va a preferir en cuanto al al anticonvulsivante al fenobarbital. En cuanto al uso de benzodiazepinas, estas pueden empeorar las convulsiones o precipitarlas en pacientes con estatus epiléptico que tengan síndrome de Lennox-Gastaut. Eh, la fenitoína puede empeorar, como ya mencioné previamente, la fosfenitoína y la fenitoína pueden empeorar las convulsiones en pacientes con intoxicación por lidocaína o por estimulantes como la cocaína. La carbamazepina y la fenitoína pueden empeorar las convulsiones focales con alteración del estado de conciencia. La carbamazepina y la lamotrigina pueden empeorar las convulsiones en el síndrome de Dravet. Y si es que se incrementó la dosis o se sumó un nuevo anticonvulsivante antes del episodio de estatus epiléptico, vamos a sospechar que ese fármaco es el desencadenante, con lo cual para el tratamiento vamos a administrar otro fármaco.
Bien, y ya en cuanto al estatus epiléptico refractario, si es que hay una persistencia de las convulsiones por más de 30 minutos a pesar de las benzodiazepinas y los anticonvulsivantes, aquí la tercera línea va a ser la infusión continua de sedantes anestésicos. El midazolam va a ser la opción preferida. Vamos a dar un bolo inicial de 0,2 miligramos por kilogramo, seguido de una infusión continua de 0,05 a 2 miligramos por kilogramo por hora. Si se presenta actividad epiléptica recurrente, podemos dar bolos adicionales de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo e ir incrementando la infusión continua en 0,05 a 0,1 miligramos por kilogramo por hora cada 3 a 4 horas. Después tenemos como otra opción al pentobarbital. No es la opción preferida si es que el paciente está hemodinámicamente inestable, ya que puede empeorar, puede disminuir aún más la presión arterial, aunque todas estas tres opciones pueden generar hipotensión, pero este en particular eh, puede empeorar como tal el estado hemodinámico del paciente. Si es que se considera, pues se va a dar un bolo inicial de 5 a 15 miligramos por kilogramo, seguido de una infusión continua de 0,5 a 5 miligramos por kilogramo por hora. Aquí en cuanto a efectos adversos tenemos depresión respiratoria, hipotensión, depresión miocárdica y disminución del gasto cardíaco. Por último tenemos al propofol. Este no se recomienda en pacientes con dieta cetogénica, ya que se ha visto que este puede generar alteraciones en el metabolismo de los lípidos y por lo tanto puede ser potencialmente fatal en estos pacientes. Este está asociado al síndrome de infusión de propofol, el cual consiste en acidosis metabólica, rhabdomiolisis, cambios en el electrocardiograma, colapso cardiovascular, hiperlipidemia, lesión renal aguda, elevación de la AST-ALT e hiperlactatemia. Los factores de riesgo para este síndrome son dosis altas de infusión, es decir, más de 67 microgramos por kilogramo por minuto o más de 4 miligramos por kilogramo por hora. De igual manera, si es que hay una administración prolongada por más de 48 horas y como mencioné antes, si es que el paciente está recibiendo dieta cetogénica. Eh, si es que aparecen efectos secundarios o efectos adversos con el propofol, pues hay que descontinuar el medicamento y considerar las otras opciones. Otra opción, otras dos opciones como tratamiento adicional, no lo menciono aquí, pero son el topiramato y la lacosamida. En cuanto a la duración de la infusión continua de estos fármacos, esto, bueno, va a estar principalmente manejado por neurología pediátrica. Eh, el- la, di- Vamos a disminuir la infusión de estos medicamentos en base a la clínica del paciente y a la actividad eléctrica evidenciada en el electroencefalograma. Si es que vemos que la convulsión recurre, pues vamos a incrementar la dosis o la velocidad de infusión hasta conseguir supresión de la actividad epiléptica. Importante aquí mencionar que todo paciente va a requerir intubación, ventilación mecánica, consulta de emergencia, neurología pediátrica y manejo en la UCI pediátrica. El electroencefalograma continuo es importante para determinar el cese de la actividad y el monitoreo mientras se disminuye la infusión y ver si es que hay alguna recurrencia para ver si es que se incrementa la infusión de los medicamentos. Para este punto vamos a mantener uno o incluso dos anticonvulsivantes, los que les mencioné previamente, y si es que el paciente llegara a presentar hipotensión, se administran bolos de 20 mililitros por kilogramo de solución salina o lactato de Ringer, más infusión continua de vasopresores, como norepinefrina o epinefrina. En cuanto a esta entidad, al NORS que les mencioné previamente, que es un estatus epiléptico sin una causa aparente, sin un antecedente de epilepsia, este puede asociarse a estatus o resultar en un estatus súper refractario, es decir, que no responde a todos estos tratamientos. Aquí, como les mencioné, puede ser que en algunos casos se deba a una etiología inflamatoria o autoinmune, como una encefalitis autoinmune. Por lo tanto, de ser el caso de haber fracasado con todas estas opciones, de no haber encontrado una etiología clara,
Aquí puede considerarse administrar metilprednisolona a 20 a 30 miligramos por kilogramo por día, máximo 1 gramo, por 3 a 5 días, o inmunoglobulina intravenosa a 2 gramos por kilogramo por 2 a 5 días. Y también vamos a considerar dieta cetogénica. Y bien, en cuanto a la recuperación postictal, la mayoría de niños recuperan la conciencia adecuada a los 20 a 30 minutos del cese de las convulsiones. Es fundamental el monitoreo del estado respiratorio, especialmente considerando que se utilizaron benzodiazepinas, que en algunos casos se utilizan barbitúricos, y estos son depresores respiratorios de importancia. Entonces, ver si es que el paciente es capaz de mantener la vía aérea permeable, y si no, pues mantener la intubación o asistir con intubación. Algunas causas de retraso en la recuperación posictal, pues es el uso de sedantes. Aquí importante mencionar, así sea que si es que el paciente dejó de convulsionar, pero persiste con un retraso en la recuperación de su estado normal y ha estado usando sedantes, no se debe utilizar flumazenil, ya que este puede resultar en una recurrencia de las convulsiones. O bien también, si es que no se incorpora adecuadamente, pues debemos sospechar también de actividad epiléptica en curso, no clínicamente visible. También vamos a buscar la etiología como tal del estatus, basándonos en la historia clínica, en el examen físico y en los laboratorios. Vamos a realizar un electroencefalograma, como les mencioné previamente, en todo paciente con primer episodio convulsivo, y si es que se sospecha actividad epiléptica en curso. En cuanto a neuroimagen, pues vamos a realizar tomografía o resonancia de acuerdo a- al caso, si es que el paciente ha tenido un trauma, si es que es el primer episodio de convulsión, o si es que presenta focalidad neurológica. Y bien, esto ha sido todo en cuanto al estatus epiléptico en el paciente pediátrico. Espero que les haya sido de utilidad. Si esto es así, les invito a suscribirse, a darle like y a compartir con sus colegas.